Bueno, gente, vamos a empezar con la última serie de videos, ¿sí? Que van a tratar sobre el último impuesto importante que queda por ver, que es, como aquí lo dice en este apunte que yo les envié o les voy a enviar, no sé, cuando ustedes vean esto, seguramente ya lo van a tener el apunte, y se refiere al impuesto a las ganancias, ¿sí? Es un impuesto importante, un impuesto que no es tan importante desde el punto de vista de la recaudación como el IVA, quizás, que ya vimos, pero sí es un impuesto que se cobra, es uno de los grandes impuestos que se cobra en todos los países, y que obviamente tiene, como su nombre lo indica, como fuente, como generación del impuesto, las ganancias obtenidas por los contribuyentes, ¿sí? Una aclaración con respecto a este apunte que yo les voy a ir a enviar en partes, es bastante largo, bastante detallado. De todas maneras, nosotros en estos videos vamos a ver los conceptos principales, de manera que ustedes van a tener que leer este apunte sí o sí con los videos, porque si no, no van a entender nada, y con preguntas que puedan hacerme, pero teniendo en cuenta una aclaración importante que les voy a hacer ahora. El apunte léanlo con cuidado, no se enrosquen con detalles que puedan encontrar, porque se les va a complicar. Entonces, a través de los videos y a través de una especie de apuntes que yo voy a ir haciendo, ustedes van a poder obtener y sacar las ideas principales, que es lo que yo quiero que aprendan de este impuesto, ¿sí? Recuerden que si vamos mucho al detalle, no nos va a quedar tiempo para entender el panorama general, que es lo más importante, el panorama general. ¿Se entiende? Hecha esta aclaración, empezamos, ¿sí? Impuesto a las ganancias. Alcance y ámbito del impuesto me dice acá. Bien. El impuesto a las ganancias, como su nombre lo indica, primero lo que tienen que ustedes tener en cuenta es la diferencia, que esto es muy importante, que lo tengan claro, la diferencia que existe entre ganancia y facturación en un negocio o en una empresa, ¿sí? Quizás se lo puedan imaginar, pero ganancia, cuando hablamos de ganancia, nos referimos a, en cierta forma, la rentabilidad que obtenemos de un negocio, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de facturación, nos referimos a la venta total. Es muy diferente lo que uno factura, lo que uno vende, a lo que uno gana, ¿sí? Esto es la venta total. Acá nosotros, ¿se acuerdan que en el IVA era un impuesto que se aplicaba en cierta forma sobre el precio de venta, con lo cual hacíamos hincapié en la facturación? En cambio acá vamos a hacer hincapié en la rentabilidad. Por lo tanto, acá tenemos la primer gran diferencia o la primer gran característica de este impuesto, ¿sí? Este impuesto, vamos a ver cómo escribo, porque si pongo escribir con Word me borra lo que acabo de escribir. A ver, vamos a poner características de este impuesto, ¿no? En primer lugar, como dijimos, es un impuesto que grava. Acuérdense que gravar de impuestos es con B corta, porque en algunos trabajos vi que me lo pusieron con B larga. Grabar con B larga es grabar un CD, no tiene nada que ver. Grava con B corta, beneficios netos, ¿sí? Beneficios netos. ¿Netos de qué? Bueno, cuando hablamos de algo neto, se refiere que se deben considerar en el cálculo de ese beneficio los costos y gastos necesarios para obtener la ganancia, ¿correcto? A ver si podemos correr esto. Si le pongo finalizar, me desaparece. Ahí está. Grava beneficios netos. Beneficios netos significa, esta es la palabra, netos, significa que es un concepto que tiene algo que resta, es decir, algo neteado, algo deducido,
¿Y qué son eso que nosotros debemos deducir? Bueno, los costos y gastos necesarios para obtener la ganancia. Entonces, si yo en mi negocio tengo ventas por 100, ¿sí? Pero gastos por 50, ¿qué es lo que grava el impuesto a las ganancias? La diferencia, o sea, la ganancia, o sea, 50. Por lo general, toda ganancia, todo beneficio, toda rentabilidad precisa de gastos para obtenerla, salvo que ustedes conozcan un negocio donde el gasto sea cero y avísenme y nos hacemos socios. Pero en principio, todo negocio tiene gastos, los cuales hay que deducir para obtener la rentabilidad final. ¿Correcto? Entonces, acá tenemos la diferencia que hablamos antes. Esto es facturación, esto es ganancia, ¿sí? El impuesto a las ganancias grava esto. La ganancia obtenida. ¿Neta de qué? De gastos necesarios para obtener esa ganancia, ¿sí? Esa es la primera gran característica de este impuesto. Después, ¿qué otras características tenemos? Estamos hablando en forma general. Como todo impuesto, tiene exenciones. ¿Se acuerdan que las exenciones eran conceptos puntuales que el legislador al momento de elaborar la ley exime? Es decir, estaría dentro del impuesto, pero por alguna situación particular se exime de pagar. Vamos a dar un ejemplo para ir avanzando. Qué sé yo, la ganancia que obtiene una fundación, una ONG, un colegio privado, está exenta de pagar ganancias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tiene exenciones. Otra de las características importantes de este impuesto es que tiene deducciones personales. ¿Qué será esto? Las deducciones, ya por definición, estamos hablando de algo que se deduce, o sea, de algo que se resta. ¿Correcto? Deducir significa netear, significa restar, es decir, restar de la ganancia para pagar menos impuestos. La ley me permite hacer, vamos a verlo en particular, una cierta cantidad de deducciones para que la ganancia esta sea menor, ¿sí? Y por lo tanto poder pagar menos. ¿Y por qué personales? Porque este impuesto tiene la característica de que esas deducciones, en muchos casos, dependen de la situación personal del contribuyente. Por ejemplo, si está casado y el cónyuge, o casada, y el cónyuge no genera ingresos, bueno, se permite deducir o restar de la ganancia un monto fijo que se actualiza todos los años por el concepto de cónyuge, ¿sí? Casado o casada. Se permite deducir también de acuerdo a el número de hijos que no estén trabajando y que no superen cierta edad. Esas son las dos deducciones más importantes. Es decir que al contribuyente se le permite deducir un monto fijo, que ya vamos a ver más adelante, en concepto de, así se llaman, cargas de familia. ¿Sí? Suena horrible, pero es así. El concepto ¿es lo mismo un casado con 3 hijos que un soltero? Para la ley no, porque la ganancia que obtiene, a igual ganancia, se supone que el soltero puede disponer de mayor dinero, ¿sí? En cambio, el casado con hijos tiene más gastos por mantener una familia y por lo tanto debería pagar menos. Entonces, en concepto de eso, se le permiten deducir en función de la cantidad de hijos y de si el cónyuge no trabaja. Si el cónyuge trabaja, no, obviamente. Esa es una característica puntual de este impuesto que vamos a ver en detalle, obviamente, más adelante. Borramos esto con super goma de borrar, así, para no mezclar. Ahí está. Sigamos. ¿Qué otra característica tiene este impuesto?
que lo vimos en la teoría de antes, pero ahora lo vamos a ver en la práctica, la progresividad de alícuotas. Es decir, cuanto más ganas, la alícuota sube. Es un típico impuesto progresivo. Eso ya lo estudiamos y ya saben lo que es. ¿Está? A su vez, ¿qué otra característica? Vamos en otro grupo de características. Es un impuesto que, de acuerdo a la clasificación de impuestos que ustedes ya estudiaron, es real y es proporcional, ¿sí? En el caso de, solamente en el caso de, muy gruesa la flecha, así, qué prolijo, en el caso de sociedades de capital. No se asusten que ya vamos a explicar. Sociedades de capital. Es decir que es un impuesto real, es decir que grava una manifestación objetiva de riqueza sin importar lo que dijimos recién de situación personal del contribuyente, y es proporcional porque la tasa es o la alícuota es igual para todos, solamente en el caso de empresas. Sociedades de capital básicamente se refiere a, hay varias, sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. Ustedes sabrán, o si no lo verán el año que viene, que estas sociedades se las denomina sociedades de capital porque no importa el nombre de los dueños, lo que importa es el monto invertido. Entonces, una SA es un sujeto de derecho que tiene personería jurídica en sí misma, ¿sí? Por ejemplo, segundo año sociedad anónima. No importa quiénes son los integrantes de esa sociedad. Segundo año sociedad anónima es un sujeto de derecho y por lo tanto paga impuestos a nombre de la sociedad. ¿Correcto? Lo mismo con la SRL. Para ese tipo de empresas, que son por lo general las empresas más grandes, el impuesto grava la ganancia que se obtiene del balance de esa empresa y siempre a la misma tasa. Por eso decimos que es proporcional. En cambio, es todo lo contrario, como dijimos recién, es personal. Uy, que quedó chiquito. Es personal, que es lo contrario a real, ¿se acuerdan? Personal y progresivo, ¿sí? Es decir, lo contrario a proporcional, para personas físicas. Vamos con la flechita. Así. En el caso de, quedó todo chueco, pero ustedes sabrán entender. Personas físicas. Personas físicas. O sea que acá el impuesto a las ganancias hace una diferenciación entre empresas o sociedades de capital y personas físicas, que somos todos nosotros, ¿sí? Ahí sí, el que importa es el contribuyente con nombre y apellido. ¿Qué entra dentro de este rubro personas físicas? Que ahora se le dice personas humanas, pero me resisto a llamarlas así. Sí, es gracioso. Entran, por ejemplo, los negocios unipersonales. Si vos pones un negocio a tu nombre, sos una persona física que maneja un negocio. Si sos abogado y facturas como abogado, contador, arquitecto, etcétera, o sea, profesionales, también sos una persona física que gana plata, obtiene ganancias y paga el impuesto. Si sos un empleado con un sueldo alto, también pagas impuesto a las ganancias. Ahora, si sos una empresa que presenta un balance y ese balance tiene ganancias, sos una sociedad de capital que tiene estas características. Real porque grava la ganancia de una sociedad, no de una persona. Proporcional porque la tasa es siempre igual. Ya vamos a ver cuánto. 35%, ya se los digo. En el caso de una persona física, es personal porque, por lo que dijimos antes, te permite deducir esposa, esposo, hijos, etc. Y es progresivo porque en el caso de personas físicas, la alícuota va subiendo a medida que sube la ganancia a través de una tablita que ya vamos a ver. Acá estamos introduciéndonos en el tema. ¿Está bien? Entonces, vean que es un impuesto totalmente cruzado, donde tenemos
por un lado, si lo tuviéramos que clasificar en real, proporcional, personal, progresivo, diríamos que es todo, porque es un impuesto, y acá viene la principal característica, que para su liquidación, es uno de los pocos impuestos que para su liquidación, para su determinación, lo más importante es el sujeto pasivo, ¿sí? Es decir, el que paga. ¿Por qué? Porque si el que paga el impuesto es una empresa, sociedad de capital, ese impuesto tiene ciertas características. Y si el que paga es una persona física, ese impuesto también tiene ciertas características. Esto de sociedad de capital y personas físicas lo van a ver en detalle el año que viene, pero para que lo analicen de manera práctica y con sentido común, con situaciones de nuestra zona. ¿Cuántas sociedades de capital tenemos en nuestra zona conocidas que son sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada? Muy pocas, pero podemos nombrar algunas. Los supermercados Top y Cordier son sociedades anónimas. Si a ustedes le preguntan quién es el dueño del Top, qué sé yo, un grupo de socios. Bueno, no importa. Lo importante es la empresa, que creo que se llama Super Imperio Sociedad Anónima y es de Río Cuarto. Y paga impuestos a nombre de Super Imperio Sociedad Anónima y abre cuentas bancarias a nombre de Super Imperio Sociedad Anónima y nadie sabe quiénes son los dueños porque se representa sola ante la justicia como una sociedad anónima, lo mismo que un SRL, como puede ser los supermercados Cordier también. Bueno, yo que tengo el negocio donde le facturo a varios cabañeros y hoteleros, hay hoteles a nombre de sociedades anónimas en nuestra zona, los hoteles más grandes, estaciones de servicio, las YPF son sociedades anónimas y así. El resto, los negocios pequeños, medianos, complejos chicos, etcétera, el 99% de los negocios que ustedes conocen están a nombre de una persona. Por lo tanto, son personas físicas, aunque se llame como se llame. Despensa el perro loco, no importa, es de Juanita, y Juanita es la dueña, y ante la FIP responde Juanita, ¿se entiende? Bueno, por ahora quédense con eso, que el año que viene que van a tener derecho con sociedades, se van a quemar el cerebro con eso. Pero el impuesto, que es lo que nos interesa a nosotros, depende del sujeto pasivo. Si es una persona física, asume unas características, si es una sociedad de capital, asume otro tipo de características, ¿sí? Bien, borramos todo, total ustedes pueden rebobinar el video, etcétera, y seguimos. Vamos a, y acá voy a escribir en Word, más fácil. Vamos a un concepto bastante importante que ustedes tienen que entender también. Ámbito de aplicación del impuesto. ¿Sí? Antes de seguir, fíjense que en el apunte, ahí está, todo lo que yo les acabo de explicar, alcance del gravamen, en palabras bastante técnicas y complicadas, y de mucho contenido jurídico, no se enrosquen, entiendan lo que leen en función del video, si no, no van a entender nada, y pregúntenme todo lo que quieran. Vamos al ámbito de aplicación, es decir, a quienes se le aplica el impuesto, dependiendo de cuestiones ya más, podríamos decir, vamos a poner esto más grande, que tengan que ver con la aplicación internacional del impuesto. Suena como muy sofisticado, pero no es tan así, ¿sí? Ustedes vieron que en la legislación tributaria existen teorías, leyes que se van aplicando en unos países, sí, en otros países conceptos o criterios diferentes, ¿sí? En nuestro país, el impuesto a las ganancias se aplica con el criterio de, a ver si me sale la flechita. Claro, con razón demoro mucho en los videos yo, porque me pongo a pavear con dibujitos. Pero así se entiende más. Esperen que la carreta se clavó y vamos a tener que hacer un corte. Ahora sí, este era el tema. El ámbito de aplicación del impuesto a las ganancias en nuestro país sigue el criterio denominado, criterio, así con este nombre súper sofisticado, de renta mundial, que no es otra cosa que lo siguiente. Los residentes en el país, es decir, quienes viven en el país, ojo con el concepto de residentes,
Residente significa que tengan domicilio en el país, no que sean nativos del país. Si vos sos francés y vivís en Mina Clavero, de hecho conozco un par, sos residente en el país, ¿correcto? Si vos sos argentino pero vivís en España, sos no residente. O si sos extranjero, obviamente también. Entonces, los residentes en el país, aquellos que vivan y tengan domicilio en nuestro país, van a tributar por las ganancias obtenidas en el país y en el exterior. Es decir, que si yo vivo en Argentina y tengo mis negocios acá, pero a su vez tengo un departamento alquilado en Uruguay, ojalá, pero ponele, ese alquiler que obtengo es considerado una ganancia de fuente extranjera y por lo tanto voy a pagar impuestos en el país también. Todo bienes que me generan renta en el exterior, imagínense lo que ustedes quieran, pagan impuestos en el país. Y obviamente los que están en el país también. Ahora, ¿qué pasa con los no residentes, ya sea extranjeros o argentinos que viven afuera? Obviamente, si obtienen ganancias en Uruguay, no van a pagar impuestos, y viven allá, no van a pagar impuestos en Argentina. Solo les faltaría eso. Pero sí van a pagar por ganancias de fuente argentina. ¿Sí? Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el caso inverso. Un uruguayo que vive allá en Uruguay tiene un departamento acá y resulta que genera ganancia y por lo tanto antes de retirar su dinero y llevárselo a su país va a tener que dejar el impuesto a las ganancias. Un ejemplo muy típico de esto es artistas extranjeros que vienen y hacen recitales acá, cuando se podía, pero ponele. Que se llevan una montaña de plata. Bueno, antes de llevarse toda esa plata, ponele que vengan los Rolling Stones, qué sé yo, hacen 10 canchas de River, ¿sí? Se llevan una tonelada de plata, y esa plata, antes de salir del país, debe tributar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Debe tributar el impuesto a las ganancias. Y en el caso este de residentes en el país y de ganancias obtenidas en el exterior, yo les di el ejemplo de un departamento, pero ahora hubo un caso, o siempre los hay, pero que salió muy en todos los diarios, donde dos tenistas jóvenes argentinos, no sé si siguen el tenis, ganaron mucha plata en Roland Garros, en Francia, y en premios se llevaron como $500.000 cada uno. Un chico y una chica, ¿sí? Schwarzman es el chico y la chica, un apellido difícil. No los conocía nadie y ahora son estrellas porque llegaron lejos, se hicieron famosos y por haber llegado a semifinales en Francia se llevaron $500.000. Bueno, para entrar ese dinero en el país, ellos serían residentes en el país que obtienen ganancias en el exterior y van a tener que pagar impuestos a las ganancias también. ¿Estamos? Así funciona el ámbito de aplicación del impuesto a las ganancias, que no es algo nuestro, en casi todos los países ocurre así, ¿correcto? Bien, ahora vamos a entender, o intentar entender, el concepto de, esto tenemos que borrar, así, el concepto de ganancias según las distintas teorías que existen y cuál es la que se aplica en nuestro país. ¿A qué le llama la ley ganancia? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de IVA que decíamos venta de cosas muebles? Bueno, ¿qué es IVA para la ley? Bueno, siempre se tiene que definir, porque uno dice, ganancia es lo que ganás. No, tiene que estar perfectamente estipulado. Existen dos teorías, ¿sí? En el impuesto a la ganancia a nivel de legislación tributaria. Una de ellas que se llama la teoría de la fuente. Voy a cortar para escribir, así hacemos más rápido. Bien, acá está todo escrito, miren. Entonces, como les decía, desde el punto de vista de la legislación tributaria existen dos teorías que se aplican cruzadas por lo general en las distintas legislaciones de los diferentes países. A nosotros nos interesa el nuestro. Existen dos teorías. Una que habla de la teoría de la fuente, ¿sí? Que está acá, y que dice que se considera ganancia toda ganancia justamente habitual y periódica. Es decir, ganancias que se generan en forma
periódica, es decir, en forma permanente, ¿correcto? Esta teoría se basa en que existe una fuente que genera la ganancia, que como ejemplo puede ser un capital invertido, puede ser un negocio, o sea, cualquier inversión, y que esa fuente genera una renta, que es la ganancia. Si ustedes invierten 100.000 pesos, perdón, tuve un corte, ya estoy de vuelta, les decía, toda ganancia, que sería la renta, estaba hablando de un ejemplo. Si ustedes depositan 100.000 pesos en un banco, ese dinero es el capital, les va a generar intereses por una determinada cantidad. Bueno, el capital es la fuente, los 100.000 pesos, y la ganancia, los intereses, es la renta. Si ustedes ponen un negocio, ese negocio es el capital invertido, que después le va a generar una renta, que es la ganancia. Entonces, toda renta habitual y periódica, como dice aquí, va a surgir de un concepto de fuente y de un concepto de renta. Esta es la base de la administración financiera que vamos a ver el año que viene. No nos adelantemos. Esta teoría es aplicable para personas físicas, ya vamos a ver acá abajo. Y después está la teoría del balance. La teoría del balance nos dice que es ganancia, cualquier tipo de ganancia, ya sea habitual y no habitual, fíjense, siempre y cuando surjan del resultado de la explotación comercial. Y es aplicada en sociedades y empresas unipersonales. Analícenlo con sentido común. Si yo soy una persona física que obtengo un sueldo, ¿sí? Porque trabajo de empleado, ¿bien? Ese sueldo es alto y por lo tanto pago ganancias. Ahí, como persona física, yo voy a pagar ganancias por mi sueldo. Ese sueldo es habitual y periódico, sí, porque lo cobro todos los meses. Hay una fuente y hay una renta. La fuente soy yo como persona, ¿sí? Soy el capital que genera el sueldo a través de mi trabajo personal, que es la renta. Personas físicas. Ahora vamos a una empresa, ya sea una sociedad, como vimos antes, o un negocio cualquiera, una empresa unipersonal. Las ganancias son las que surgen del resultado de la explotación comercial, o sea, surgen de la actividad grabada, sean habituales o no habituales. Es decir, que si yo tengo una ferretería, estoy dando ejemplos, y vendo tornillos, toda la ganancia por la obtención de la venta de tornillos va a estar grabada, ¿sí? Porque es mi ganancia habitual. Ahora, si yo vendo la camioneta que tengo de reparto porque ya está vieja y me compro una nueva, ahí estoy vendiendo un bien que no es el objeto de mi actividad grabada, porque yo no vendo camionetas, vendo tornillos, pero esa camioneta está afectada a la actividad, porque es parte del negocio. Por lo tanto, sería, y si yo obtengo una ganancia por la venta de esa camioneta, sería una ganancia no habitual, pero como tal, como está afectada a mi negocio, va a estar grabada también. Por eso, esta teoría, como dice acá abajo, en la ley argentina, ¿sí? Me dice que va a estar grabado, va a estar considerado ganancia todos los beneficios periódicos de fuente permanente, con lo cual acá me está diciendo que se aplica la teoría 1 que vimos recién, pero después me dice también los obtenidos por sociedades y empresas unipersonales, aunque no cumplan con el requisito anterior, con lo cual me está aplicando la teoría 2. Es decir que es bastante rebuscada la cuestión, pero se entiende. Si es de fuente permanente, es decir, teoría 1, va a estar grabada en todos los casos. Si no cumple con este requisito, es decir, que no es permanente, va a estar grabada siempre y cuando sea obtenido por sociedades y empresas unipersonales. ¿Sí? Espero que esto lo hayan entendido. Apliquen el sentido común y si no me preguntan, como siempre les digo. Lo importante que tengan en cuenta es que las ganancias habituales y periódicas son aplicables a personas físicas y las ganancias habituales, periódicas y no habituales, es decir, todas que surjan de la explotación comercial, van a estar grabadas en el caso de sociedades y empresas unipersonales.
¿sí? O si lo quieren decir en forma genérica, cualquier tipo de empresa. Bueno, aquí ya vimos un pantallazo inicial del impuesto a las ganancias y unos conceptos previos. Como siempre, el video llegó a media hora y no está bueno hacerlo más largo. Así que, después de este video número 1, adivinen qué sigue, el video número 2, que va a estar después. Chau.